Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Ya somos unos cuantos aquí, 23. Estamos aumentando en los participantes, así es que vamos poniendo de dónde nos estamos conectando para poder tener una idea y eso también nos ayuda cuando nos toca eh, dar una charla, una ponencia, nos ayuda mucho saber de dónde se están conectando. Elena de Costa Rica, como siempre, bien ella. Un gusto, Elenita. Así es que vamos ahí poniendo un poquito Muchas más, gracias, Lidia y escribiendo. Pablo. Gracias, Elena. Buenas noches, Cintia, de acá, entre el calor que estamos y el frío, porque hoy día está haciendo una noche cálida aquí en Perú, te cuento, Elena. Estamos elevado un poquito más la temperatura de lo que ha estado siendo los otros días. Ok, vamos avanzando desde Arequipa, Natalie. ¿Qué tal, Natalie? Qué gusto que estés bien desde allá, ya en casita. Con Natalie nos hemos visto el fin de semana. Así es que justo la canción que puse fue una canción de una artista independiente que conocimos allá en Oxapampa, Lore, y tiene ahí unas propuestas musicales muy interesantes. Muy bien, María. Ceviche, sí, María. Ok, bueno, ya son 9:05, entonces vamos a dar inicio a, a esta ponencia que en realidad es muy, muy interesante por varias razones. Les cuento un poquito que estamos aquí para esta ponencia que tenemos, que tiene un nombre bastante potente en realidad. Ténganme paciencia, porque siempre este tema de las máquinas todavía estoy ahí tratando de acomodarme. Les decía, es un tema bastante potente el título, Transformando la dinámica de los equipos desde la mirada sistémica. Y tengo el gusto de presentar a María Smat, a mi amiga María Smat, que tiene tantísima experiencia en estos temas de equipos. Ella es coach ontológica, eh, coach ejecutiva, justamente trabaja con equipos, es graduada de Nexa también. Tiene una gran experiencia en la gerencia de bancos, en capacitación de líderes y justamente en la gestión de equipos. O sea, nos trae una muy buena información sobre esto y vamos a aprovechar, tener la oportunidad de conversar con ella también de manera particular y de verdad sabe muchísimo de esto. Así es que vamos a dejarte, María, para que puedas decirnos muchas cosas sobre este tema y qué gusto de tenerte aquí. Cualquier cosa, me avisas, voy a estar pendiente de... Sí. Voy a Gracias. darte el anfitrionaje, porque creo que no lo he hecho Si me todavía. puedes apoyar con las PPT, te agradeceré un montón. Bueno, gracias Lidia por la presentación bueno, yo estoy súper contenta porque les cuento que es un tema que me apasiona mucho y agradecida por las personas que también se han dado este tiempo para poder tocar la dinámica de los equipos, que es un tema bastante complejo, pero que vamos a abordar la síntesis hoy y que consideraría que es uno de los pilares claves para que una organización se pueda sostener en el tiempo. ¿Okay? Entonces, vamos a ir iniciando. ¿Ya? Antes de que proyecte Lidia, les quiero decir que mientras hacía esta presentación para ustedes, me surgían algunas reflexiones y definitivamente que es inevitable el que pueda remontarme a algunas situaciones cuando estaba gestionando equipos, algunas de ellas muy agradables y algunas de ellas que definitivamente fueron puntos de quiebre en mi vida profesional y de la cual un poco les compartiré. Y también decirles de que esto no solamente tiene una aplicación para las personas que trabajan en organizaciones, sino también para las personas que han hecho de su obra maestra pues una empresa, que son empresarios, son emprendedores e inclusive para las personas que estén planificando emprender. Entonces, a ver si ya, yo creo que ya estamos listos Sí, o todavía. María, un favor, sin querer te puse el anfitrionaje total, no sé si puedes o devolvérmelo.
ya para poder ayudarte. Ya, ok, ok, ok. Pero creo que voy a compartir yo, ¿te parece? ¿Puedes hacerlo tú? Ya. A Sí, ver. sí, sí. Voy a compartir para poder hacerlo, no te preocupes. A ver, veamos. ¿Me avisan, por favor, si se logra ver? Sí se ve, ¿Sí? sí. ¿Se ve claro o con algunas interrupciones? ¿No? ¿Todo bien? Genial. Sí, se ve, Iris. Bien, No se ve en modo presentación, perdón. perfecto. Muchas gracias por avisarnos eso. Y ahora está en modo presentación. ¿Ahora sí? ¿Estamos? Ahora sí, perfecto. Gracias, Paula, ¿no? Hola, Paula. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente. ¿Qué tal? Bueno, un gusto tenerlas a todas. Bien, bueno, vamos iniciando y antes de pasar a ver el contenido, les hablaba un poco de algunas reflexiones que se me venían cuando hacía esta presentación. Y quisiera primero invitarlos a que puedan desconectarse un poquito de toda distracción y enfocarse en la imagen que está rectangular en el centro. Por favor, les pido esto. Tratemos de dar una mirada a esta imagen de un modo un poco más profundo de lo que a simple vista podemos ver. Y mientras lo hagamos, vamos tratando de leer qué es lo que dice todo este sistema que está formado por estas personas, quizás algún sentimiento que se nos viene al poder mirar esta figura y quizás también algún recuerdo. Y si alguien también quiere compartirnos, encantada. Ahí ayúdame, Lidia, porque al presentar no puedo tener la mirada completa. Ok. Si no hay nadie que... Elenita dice muy bien. ¿Sí? Ujú. Ok, Yo, bien. yo, María, buenas Dale, noches. Isabel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame. Soy Zaira, pero ya, normal. Hola, Zaira, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo veo esta imagen y, bueno, como dijiste, un poco, profundicen un poco más, ¿no? Bueno, veo que cada integrante del equipo de alguna manera sí forma parte del sistema, pero como que están mirando la pieza que les corresponde y de alguna manera o sea, siento que se perdería de vista como que el macro, ¿no? O sea, es como que cada uno está ensimismado en lo que le toca hacer y por ahí se podría perder de vista que al ser parte de un sistema también por ahí como que me puede interesar o ver el impacto que lo que yo hago puede tener en la otra persona de mi equipo. Eso es lo que veo. Muchísimas gracias, Zaira. Y lo que acabas de ver viene a alusión de lo que vamos a comentar después. Angélica, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas hola. noches. Este, bueno, yo creo que he visto la primera impresión que se me vino cuando vi, o sea, todos están agarrando como una ficha, ¿no? Pero hay una en la esquina que no tiene ficha, o sea, es como que tiene una mirada a todo y más que no solamente me está mirando a uno. Y creo que Ujú. por eso no tiene una ficha en digamos, como que tiene, solamente está agarrando algo, ¿no? Es como la última parte que lo veo en este lado, la parte, ¿cómo sería? Para mí sería la parte de mi izquierda, desde el punto que estoy mirando, esa esquina. Ujú. Eh, yo creo que, bueno, yo estoy presumiendo eso, presumo que esto está mirando a todos, ¿no? No es que está mirando solamente su ficha. Ujú. Ok, Creo que sería. muchas gracias, Angélica y Zaira. Fíjense que yo les voy a decir
yo miro ya un grupo de personas, sí, ubicados con cierta armonía y cierto equilibrio, estructuralmente hablando, pero que cada uno de ellos está a cargo de esa pieza pequeña del rompecabezas, que al unirse todos a lograr una sinergia, una cohesión, puede llegar a formar una pieza más grande. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de un equipo, donde no hablamos de un grupo humano, sino al hablar de un equipo hablamos de miembros que comparten un objetivo común, pero donde todos buscan la colaboración. Entonces, para lograr esto, ha tenido que pasar muchos cómo colaboran, cómo coordinan, cómo se comunican. Y justamente lo que nos decía Zaira, por ejemplo, es, yo miro que cada uno está viendo su pieza. Y es que muchas veces en las organizaciones estamos centrados en la tarea, en esa asignación de funciones que tenemos, pero no estamos mirando cómo eso involucra e impacta a toda la organización e inclusive muchas veces al propio equipo, porque tenemos trabajos individualistas. Y si quisiera darle una interpretación a lo que decías, Angélica, de esta persona que no tiene una ficha, pero hay dos personas que están tocando una ficha, que si yo quiero atribuir, pueden ser los roles y responsabilidades que cada uno tiene a su cargo. Como también puedo decir que esta persona está colaborando y está aportando, pero está siendo parte del equipo, porque está tocando. Entonces, cuando miraba esto, les decía que se me vino dos reflexiones, específicamente dos, y considero que hoy por hoy hay muchas organizaciones que adolecen de esto que les voy a decir, ¿no? Que no suena, quizás para muchos puede sonar como una novela, pero hablo de que el amor importa en el trabajo también. Son dos puntos que he querido traer acá, que considero que son ingredientes para sentar las bases para crear una dinámica sólida en los equipos, que es con qué intención y cómo yo llego a trabajar con los equipos. Si yo hablo desde el rol de líder, y antes de pasar a ver el contenido propiamente dicho, yo podría decirles que cuando hablo de amor, hablo de dos formas de aplicar el amor en un equipo. Y uno es el amor que me hace interesarme genuinamente en un colaborador, puede ser inclusive hacia arriba, hacia mi superior, hacia un subordinado o hacia mis pares. Como líder que me hace preocuparme por desarrollar sus competencias y habilidades, saber sus intereses y qué lo trae trabajar acá, cuál es el propósito que tiene ese colaborador para trabajar acá, qué lo impulsa, qué lo motiva. Y si yo hablo en su máxima expresión de amor, puedo decir que es cuando yo dejo de solamente alegrarme por mis logros, individualmente hablando, como más o menos representaba esto, ¿no? Y nos contaba Zaire y nos decía, están mirando acá, pero siento que también no miran el macro. Y si se dan cuenta, tampoco se miran entre sí, ¿no? Entonces, cuando yo ya dejo de solo aplaudir mi logro, y yo también adiciono el saludar y el celebrar el éxito de los demás. Hasta ahí no sé si les hace sentido, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de amor. Y la otra forma en la que aplicaría amor dentro de un equipo de trabajo para mí es el amor con disciplina, porque llegamos en determinado momento a tener que hacerle saber a un colaborador que el lugar que está ocupando no es para él, que simplemente no está ocupando cabalmente ese lugar, porque no está realizando las funciones como debe, porque está teniendo actitudes negativas que en lugar de impulsar y de fomentar un clima laboral, lo que está haciendo es perjudicar
y lógicamente afectar la dinámica de un equipo, porque eso se siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tengo que hacerle saber inclusive que no hay un lugar para él en este momento y con la disposición que tiene dentro de la organización. Pero eso también tiene un trasfondo del amor, porque de cierta manera estoy cooperando con que ese colaborador encuentre quizás fuera otra oportunidad que no la va a encontrar acá y que no le hace bien ni a él ni a mí como empresa. Hasta ahí hay algo que de repente quisieran aportar, alguna apreciación, alguna opinión. Bien, entonces seguimos. Y lo otro que yo les diría como un segundo ingrediente, y esto es parte de lo que estoy escribiendo y una propuesta que estoy haciendo, es quédate con las personas que pongan el querer y hacer en el trabajo. Y eso para mí es vital y lo vamos a ver después cuando hablamos un poquito de una parte de cómo transformar esta dinámica que viene a ser la estructura de los equipos. Y cuando hablo de esto, al momento de trabajar esto, me acordaba de que cuando uno inicia gestionando equipos, y cada vez que hable de esto, yo les invito a que ustedes se visualicen dentro del equipo, dentro de ese equipo que están dentro de una organización, dentro de repente del equipo que están formando dentro de su propia empresa, o inclusive si no tuvieran ninguno de los dos escenarios, pues dentro del equipo humano primario que tenemos y principal, que es nuestra familia. Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, de este punto, yo les puedo decir de que no podemos trabajar con ningún equipo cuando hay personas que no se permiten ser lideradas, cuando no tienen la voluntad, cuando no tienen claro que se necesita generar una confianza, recibir, dar, que tienen que tener un sentido de pertenencia en el equipo y saber que su valor como personas importa y contribuye, y que tienen que respetar un orden y una jerarquía dentro de la empresa. Entonces, es importantísimo quedarnos con las personas que realmente tengan la voluntad y el querer hacer las cosas. Buenas noches, quisiera Señor, participar. ¿cómo Sí, estás? ¿Qué tal? qué bonito tema y qué interesante lo que nos va a decir, pero bueno, sabes, yo soy docente en un colegio del estado y bueno, he tenido la oportunidad, sí, de una forma fortuita, creo, de que esté en un cargo, ¿no? Como coordinadora de varios docentes, como 5. Entonces, cuando uno trabaja para el Estado, uno no puede elegir el equipo, ¿no? Eh, entonces uno tiene que dirigirlo y dentro de ese equipo de 5, conmigo son 6 integrantes, pues hay una colega que la verdad, no solamente, o sea, observa todo, ¿no? Y ya, trabajando en ese colegio ya como 5 años, veo que siempre a la subdirectora o a la directora, siempre está observando, llamándole la atención, ¿no? Y entonces tiene su manera de hablar así un poco tosca, entonces, y así, ¿no? Varios años, pero como que, y bueno, entonces ahora que yo voy a ser la coordinadora, está en mi equipo y entonces, la verdad como que no, la verdad que me siento así un poco a veces, ¿no? Preocupada. Y entonces ya jala, ¿no? Jala a otra colega y ya son 2, Claro. ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí, ¿no? En ese tema y bueno, justamente está tocando sobre los equipos, ¿no? Sí, tal vez, no sé, ¿qué podría hacer, ¿no? Para, no sé, para poder también integrarla, para que ella, cambie ¿no? Su actitud, ¿no? De querer colaborar o estar presta, ¿no? Para todo, ¿no? Claro. Leonor, lo que tú dices es absolutamente cierto. Es más, yo te podría decir de que cuando nosotros o cuando las personas van formando una empresa, van creando su propio emprendimiento,
Lógicamente, el alcance a nivel de decisiones es mucho más amplio que el trabajar en grandes organizaciones donde yo también me pongo como ejemplo y te digo que he podido tener la oportunidad de trabajar con equipos y lógicamente no existe un equipo ideal. Hay muchos miembros con los cuales tenemos que interactuar, pero qué importante es, y de acuerdo al caso que estás hablando, el entender un poco la historia, ¿no? El saber de dónde viene, qué tipos de trabajo ha realizado, y que te comenten también quizás cómo han sido sus líderes, ¿no? ¿Qué experiencias puede ella comentarte? Porque eso te va a dar una mirada para poder saber un poquito cuál es la historia detrás. Mucho influye el estilo de un liderazgo, inclusive el romper ciertas lealtades dentro del trabajo, ¿no? Porque cuando tú entras como colaborador en una empresa, tú firmas un contrato, pero en el contrato no hablas sobre los valores, los principios, mm, cómo se va a manejar una comunicación asertivamente, qué tipo de trato realmente va a ser el mejor para poder lograr una cohesión de equipo y el generar confianza entre uno y otro. Eso no existe. Solamente tenemos un reglamento interno de trabajo para poder saber perfectamente qué cosa es sancionable o no y nuestro contrato, puramente hablando. Entonces, ¿a qué me refiero? Que es muy importante el poder tener una cercanía con el personal para que con una persona con estas actitudes, no de frente vayamos al qué es lo que tiene que hacer, sino un poco a conocerlo. Hacer ese bloqueo, ese rompehielo, quizás muchas veces, invitándole a compartir un desayuno, un almuerzo, algo, e inclusive que muchas veces el propio ambiente de trabajo no va a propiciar esto. Yo me acuerdo que varias veces he tenido que salir con algunas personas con caracteres muy complicados fuera a poder conversar un poquito sobre ellos, conocerlos un poco más. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú ya tienes ese conocimiento, cuando ya le explicas cabalmente cuáles son sus funciones, cuando te aseguras en el proceso de conocer si realmente está clara estas funciones, cuando te aseguras de saber si tiene los conocimientos y las habilidades para el puesto, requiere también un nivel de capacitación. Cuando tú ya haces todo eso y tú vas viendo que en el interín esta persona va presentando actitudes conflictivas, faltas de respeto y o traducidas en diferentes acciones, entonces es importantísimo saber que tenemos que más aún tener un plan de acompañamiento para ese personal. Y ese plan de acompañamiento requiere una estructura. Cada empresa tiene su propia filosofía de trabajo y sus propios métodos y procesos. ¿Y por qué se requiere esto? Se requiere un acompañamiento dándole el mensaje al colaborador de que buscamos genuinamente el interés en que mejore esas competencias y que también vamos a acompañar, pero también vamos a supervisar que la actitud sea la correcta. Interesante, gracias por todo lo que nos estás diciendo. Y justo para terminar en esto, cuando ya tenemos esos planes de acompañamiento con fechas de seguimiento y con compromisos pactados en ambas partes, que basta que sea uno, porque si tengo muchos compromisos, a veces perdemos el enfoque. Entonces, cuando ya tengo eso, yo tengo que saber si hubo un progreso o no. Y eso me representa a mí un sustento importante para poder comunicar al área que compete, o sea, recursos humanos y a los líderes directos, si esta persona realmente cumple o no cumple y hay sustentos suficientes para que permanezca o para que se tenga que separar. No excluir, sino separar. Entonces, eso es, querida Leonor, espero que te haya ayudado. Bien. Sí, gracias. Entonces, siguiendo, bueno, en contenido vamos a hablar cada punto, primero sobre qué es lo que significa o cuál es el concepto que yo les puedo transmitir de una dinámica de equipos y luego vamos a ver cómo podemos unir varios elementos para poder lograr una transformación en la dinámica de equipos. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de una dinámica de equipos, primero es concebir qué es lo que realmente, cómo nace un equipo. Y el equipo nace desde la concepción que todos sus miembros tienen que compartir un objetivo común, ¿no?
Ahora, una cosa es que compartan un objetivo común y otra cosa es el compromiso que tengan hacia ese objetivo, ¿no? Y todos van a formar parte de un sistema. Como ven, nuevamente tenemos una imagen de un rompecabezas. Todos forman parte de y todos van uniendo. Y es como que cada persona tiene dones y talentos para poder ofrecer y recursos. Y cuando tú multiplicas y trabajas en equipo, no estamos hablando de un grupo, sino un equipo que realmente tiene un compromiso, que tiene un objetivo común. Entonces, esos dones y talentos, lógicamente, se multiplican. Entonces, tenemos un gran objetivo por lograr. Pero de acá vamos a hablar cómo realmente se transmiten estos objetivos y cómo es importante que también los objetivos sean gatillados por una emoción y una motivación. ¿Okay? Entonces, muchos de los equipos van a estar interconectados o interdependientes. Eso es una característica, porque yo dependo de la otra persona y ambos tenemos que trabajar. Si bien es cierto, cada uno tiene su propia función, pero tenemos que estar conectados para poder lograr ese objetivo común. Pero también hay muchos cargos cuyo perfil, cuyo descriptor de competencias, que es una serie de competencias y o funciones y roles y responsabilidades, no exige que realmente puedan interactuar con otras áreas o interactuar mucho con otras personas para el cumplimiento de sus funciones. Pero hay otras que sí. Entonces, no sé si ustedes les habrá pasado en la universidad, a mí sí me ha pasado que a veces tenía que hacer trabajos grupales y muchas veces han sido con una gran cantidad de personas, no con un círculo pequeño. Entonces, es mucho más difícil que tú llegues a una coordinación cuando son un mayor grupo de personas. Entonces, ¿qué me pasaba? Que nos asignábamos una parte del trabajo cada uno y luego juntábamos las partes y teníamos una única reunión a veces para poder unir todos los elementos, digamos todos los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces al ver que cada uno presenta su propio trabajo y luego lo une, nos damos cuenta que cada uno puso su propio ingrediente, pero con una dirección diferente, con un sentido y un propósito diferente. Entonces, muchas veces ese resultado del trabajo realmente no es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, es por eso tan importante que haya una interacción y que el flujo de trabajo tenga una interrelación entre todos sus miembros. ¿Ok? Entonces, van a haber dinámicas de trabajo donde vamos a ver que no son las correctas porque pese a que todos sus miembros están presentes para hacer el trabajo, quizás no vemos coordinación, no vemos colaboración, no vemos una preocupación por el otro, ni un apoyo mutuo, y otros elementos que vamos a ver. Entonces, qué importante es que todos estos elementos puedan estar dentro de un flujo del trabajo. El cómo hagamos las cosas, el cómo se mueve el equipo, el cómo coordina, el cómo se interrelaciona, como dice aquí, entre sus miembros, el cómo realizan sus funciones, ese estilo de trabajo que le ponen. Cuando tú ves a un equipo de trabajo que hace su trabajo de una manera contenta o que puede tener dificultades y definitivamente momentos de tensión que son parte de, porque hay situaciones simples y muy complejas, pero que de cierta manera ponen el compromiso para salir adelante. Cuando tú ves un estilo de trabajo particular, ese movimiento, eso que nos hace sentir, viene a ser la dinámica de los equipos. Aquello que veo, pero aquello también que me permite sentir. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, y por favor coméntenme, que cuando va a un lugar siente cierta rigidez, siente que no se siente cómodo, porque quizás ve que no hay una buena atención, no hay un buen rostro atendiendo, o de repente algún elemento dentro de ese gran sistema llamado organización, empresa, lugar,
que no les hace sentir cómodos. ¿Les ha pasado? Y de repente han tenido de manera contradictoria una sensación de querer permanecer en un lugar donde realmente les gusta ver cómo se mueve la organización y sus elementos, llamando ahorita básicamente los equipos, ¿no? ¿Alguien ha sentido esto? ¿Alguien ha tenido una experiencia con esto? ¿No? Lidia, ayúdame por favor a ver porque no tengo la mirada hacia Sí, todos. Ángela Aro dice que sí, que le ha pasado. Sí, sí. Yo les cuento que les decía la otra vez que me fui a una agencia, que está, bueno, acá en Perú hay un distrito que se llama Villa María, y tenía una agencia a cargo. Y yo cuando entraba decía, ¿qué pasa acá? O sea, yo sentía, yo no sé, ustedes han sentido el hielo cuando tocan, pero yo sentía que estaba en un ambiente sumamente rígido. Y era como que si mi cuerpo quisiera salir de ese lugar. Pero era la agencia que debía visitar más porque el nivel de criticidad en cómo funcionaba ese equipo era urgente. Necesitaba de tener presencia, de poder estar con ellos, de hacer dinámicas. Entonces, eso se siente. A eso se refiere una dinámica de equipos. Bien. Entonces, uniendo un poco los puntos y los elementos, voy a hablarles de que una dinámica sólida parte del sentido de pertenencia, ¿no? Ahí viene este principio y en esta ponencia, en este taller, vamos a hablar de estos principios de Bert Hellinger que entran a tallar, ¿no? Ningún equipo puede ser equipo si no se siente parte de, ¿no? Eso es innegable, o sea, no podemos, ¿no? Tú ves de repente a un grupo de personas cuando llegas a un lugar y ¿qué sueles decir? Ah, hola, es un gran grupo o es un grupo pequeño, mira, es un grupo de trabajo. Pero generalmente no sueles decir mucho, ah, son equipos, ¿no? Entonces, un equipo tiene una connotación diferente. Y después de haber hablado de lo importante que es la mirada de amor hacia las personas, un amor que disciplina, un amor que potencia habilidades, después de ver lo importante que es también formar personas y que a nuestra medida y a nuestro alcance de decisiones, si lo tenemos, poder estructurar un equipo colaborativo, un equipo que realmente tenga la voluntad de hacer las cosas, pues miremos cómo es poder transformar una dinámica de equipos, ¿no? Y esto parte de lo que habíamos hablado, una estructura de equipo. Entonces, saber, y lo mencionabas, si no mal recuerdo, fue Leonor, cuando hablaba del trabajo, de su trabajo, y nos decía pues que le tocaba una persona que era un poco compleja a nivel de carácter, ¿no? Entonces, es importante que podamos, dentro de un equipo de trabajo, poder identificar aquellas personas que sí son referentes, aquellas que pues tienen una gran motivación, que tienen una gran adaptación al cambio, que tienen un alto nivel de compromiso. Y si nosotros vemos al otro grupo de personas que quizás no están a no trabajar bien o simplemente trabajar lo mínimo necesario, estas personas que son referentes son las personas que nos van a ayudar también a movilizar a estos equipos. Entonces, no solamente los líderes que estén a cargo de los primeros líderes quizás o los que están en cabeza de varios equipos o de un equipo a cargo, son los llamados a, sino también es parte de la persona como líder el poder formar líderes situacionales. Entonces, qué importante en la estructura del equipo es saber, primero, qué cargos son los que realmente se necesita. Si yo voy a emprender o voy a tener una empresa, ¿qué cargos necesito en esta empresa, por ejemplo? Y en esos cargos, ¿qué funciones y qué responsabilidades tendrían que tener las personas que ocupan ese cargo? Entonces, cuando yo ya tengo esto y luego veo qué competencias necesito, yo puedo ya decir, ok, necesito este perfil de personas para el cargo.
Y este perfil de personas en años de experiencia, este perfil de personas con las referencias que necesito tomar de ellas, con los conocimientos, con el know-how que se necesita para hacer determinado trabajo. Entonces, cuando tengo esto, yo puedo agarrar y decir, ok, perfecto. Entonces, yo necesito esto. Y acá viene un poco, ahorita te doy pase, Zaira, acá viene un poco el poder saber de que hay un principio de orden y jerarquía, porque posiblemente las personas con más experiencia, las personas que tienen mayor conocimiento, posiblemente no siempre se cumple la regla, van a ser las personas que ocupen aquellos cargos de mayor posición en una empresa. Entonces tendré que saber que hay un principio de orden y jerarquía donde voy a tener que tener un trato hacia mi líder directo, voy a tener un trato posiblemente también, lógicamente a nivel de subordinado, y tengo que ocupar ese rol y tengo que saber que mi comunicación se tiene que adaptar a esto. Zaira, te doy pase. Gracias, María. Solo para comentar, tú mencionaste algo súper válido de que el líder tiene este rol de poder identificar estas posiciones que de alguna manera van a ayudarte como sponsor a contagiar o a irradiar de pronto ese buen clima y fomentar un poco este liderazgo, ¿no? Pero es clave em, eso, o sea, es clave el rol del líder, porque definitivamente no todas las personas que tienen a cargo equipos son realmente líderes. O sea, y cuando uno se basa en que sí, las funciones y las responsabilidades y no sé qué, se puede cometer el error de poner como líder, se le puede llamar organizacionalmente, a personas que no tienen realmente las habilidades de liderazgo y pueden terminar apagando a alguien subordinado que sí pues tenía toda esa actitud, tenía toda esa pasión, tenía todo el entusiasmo y terminan apagando al equipo y terminan no aceptando ideas y terminan este, siendo los principales verdugos, por decirlo de alguna manera. Entonces, y más aún hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues casi ya las competencias técnicas, las empresas lo dan por descontado, porque ya hay tanta competencia, tanta gente que sabe tanto, los años de experiencia, los temas técnicos, que hoy por hoy se está valorando más los temas de habilidades blandas y actitudinales que el conocimiento en sí, ¿no? Entonces, yo pienso que clave para que esto pueda funcionar tal cual tú lo estás mencionando y nos lo estás diciendo, es que primero el líder se prepare para cumplir ese rol que se le encarga, ¿no? Que ya no es de la época de la piedra, ahora ya no es el jefe que te jala, no, que te obliga, que te ordena, sino es esa cercanía, ese conocimiento, cómo te identifico, pero yo tengo que ser como líder el ejemplo a que ellos vean que realmente yo soy coherente con lo que estoy haciendo y con lo que les estoy pidiendo. Así Eso es. quería comentar. No, súper, o sea, has dado un aporte súper importante. Y es que sí, hay liderazgo como hay jefatura, ¿no? Y a veces se confunde. Y por eso es de que seguramente muchos habrán escuchado, ah, ahí viene mi jefe. Es muy difícil que alguien pueda decir, ahí viene mi líder. No digo que no pase, pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. Lamentablemente, justo cuando yo les decía al inicio, la mayoría de las organizaciones adolece de esto. O sea, para poder liderar hay que tener una característica principal que es el servicio. O sea, yo lidero con servicio. Yo lidero también entrando a hacer algunas acciones y enseñando. Yo no lidero desde una posición donde solamente ocupo el cargo y soy veedor. Yo tengo que tener una participación activa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en un equipo de trabajo donde el líder no tiene ninguna cualidad de líder?
no tiene ninguna habilidad blanda. Entonces, definitivamente yo me voy a sentir desmotivada. Entonces, hay escenarios. Entonces, qué importante es poder formar líderes conscientes en el hacer equipos que sean eficientes desde una dinámica que fluya, desde una cultura organizacional sólida, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, cuando estamos dentro de una corporación o de una organización grande, nuestro nivel de decisiones va a tener cierto nivel de alcance, no el total, pero qué importante es desde el rol que yo tenga y sobre el nivel de alcance que tenga, yo pueda aportar. Y yo pueda enseñar esto al equipo. Porque posiblemente una organización tenga, no sé, de acuerdo a su estructura y al tamaño de la misma, puede tener 10, 15, 20, 100 equipos. Pero qué importante es que tú puedas gestionar un equipo de una manera consciente, donde hay una preocupación genuina por el personal y posiblemente marcar la diferencia de tu equipo con el resto de equipos, independientemente de las áreas que sean. Entonces, importantísimo lo que has dicho, es formar líderes, porque si yo voy a formar equipos, pero el líder no tiene el mensaje claro, de nada va a servir, porque esta información, esta transformación de cultura tiene que partir de arriba hacia abajo. Lidia. Sí, acá tengo una pregunta de Rudy que dice, ¿qué Uh-huh. sucede cuando en un trabajo hay familiares? Dice que él empezó un emprendimiento y lo apoya su papá. Bueno, lo que yo quisiera saber es cómo le va, porque eh, ¿qué sucede cuando trabajas con una familia? Yo siempre pienso que lo más importante cuando tú tienes que realizar un trabajo, sea con una empresa o con un externo o con la familia, es que los acuerdos tienen que estar claros. Yo tengo que tener acuerdos claros al inicio, ¿no? Porque mi primer acuerdo sería no cruzar la línea, ¿no? Y tenemos que ser sumamente maduros para entender que a lo largo del trabajo con un familiar se pueden presentar situaciones donde tengo que saber que va a haber no negociables y que voy a tener que armar los límites igual que estaría trabajando con una persona externa o dentro de una organización diferente, porque si no va a impactar en los resultados de la empresa. Entonces, primero es definir un poco cuál es la visión de esa empresa que yo estoy formando y por qué es importante que ambos, como familiares, puedan formar parte de este plan. ¿Y qué es lo que están dispuestos a aceptar? ¿Y qué es lo que no están dispuestos a aceptar en el camino? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Y de repente tiene alguna experiencia o una situación particular que le haya pasado que nos pueda comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por Hola, lo ¿cómo compartido. estás? Este, bien, bien, bien. Súper feliz de recibir toda la información. Sobre tu pregunta de cómo me va, he tenido altibajos, porque en algún momento, o sea, bueno, te resumo un poco. Este, entramos en un trabajo donde yo era el supervisor de la obra y mi papá estaba encargado de la ejecución de trabajos de electricidad. Y hay momentos donde yo tenía que, o sea, como el que vio el proyecto y viendo la supervisión, tenía que hacer que ejecute lo que se está pidiendo, ¿no? Y ahí venía mi conflicto porque decía, yo le hablaba como supervisor a su trabajador, ¿no? O sea, si no hacía algo que estaba resultando, tenía que llamarle la atención, ¿no? Tenía que corregirle. Pero en algún momento, sí mi papá reaccionó como diciendo, "Ay, no, ¿a quién le estás hablando, no?" Y ahí es donde me entró ese conflicto de cómo puedo hablarle sin que se sienta tan, o sea,
sin pasar ese límite, ¿no? Que es muy, muy delgado en ese tema de situaciones, pienso yo, ¿no? Sí, y Rudy, para poder entender la idea, la persona a quien tú le llamaste la atención estaba a cargo de tu papá. No, 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 era mi papá. Ah, era tu propio papá. Sí. Claro. Cuando ustedes empezaron este trabajo, ¿fijaron acuerdos? Perdón. Sí, claro, comenzamos a decir, yo me voy a ayudar a esto. Hay momentos que yo sí te voy a poder dar la mano, sí te voy a poder ayudar, pero como estoy viendo varias cosas, hay momentos que tú vas a tener que avanzar solo, Ujú, ¿no? O sea, esos son los acuerdos que inicialmente se dieron, ¿no? ujú. Y hay cosas que yo siento que él mucho esperaba que yo le dé esa aprobación para que él pueda avanzar y había momentos donde se quedaba estancado, ¿no? Y yo estaba viendo otras cosas y como que, ¿por qué no avanzas? No, no, es que quiero que vengas a ver. O sea, como que él quería tenerme ahí al costado viendo qué cosas hace, diciendo, está bien, ¿no? Sigue. Y, Ok. ¿Y y yo sientes que como, le has dado? Disculpa. ¿perdón? No, no, me faltó escucharte. Ah, ya. Y yo como te digo, que estaba de supervisor de la obra viendo diferentes áreas, como que no podía quedarme estancado en un solo sitio mirándolo a él, Claro. ¿no? Ok. Tengo una pregunta. ¿Sientes que le has dado la libertad o has hablado con él sobre la autonomía en sus funciones? Es Sí, decir, claro. ¿sí? Ok. Sí, 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 le he dicho, es más, si tú sustentas que lo que tú me estás diciendo está bien, o sea, prosigue, o sea, no te esperes no esperes o sea, que yo vaya y te revise como, ¿no? Para decir, ok, sigue muy bien, check. O sea, si tú me sustentas diciendo, ¿sabes qué, hijo? He hecho por esto, me parece mejor esto, o sea, tienes un buen sustento, o sea, dale, adelante, ¿no? Ujú. No dudes de ti, es más, le he dicho, no dudes, tú eres el que sabes muchas cosas que yo no sé, o sea, sigue adelante, no esperes que yo te esté dando la aprobación. Y si tendrías, y acá para terminar este punto, si tendrías que retroceder a ese momento en donde tú le hablaste a tu papá, ¿lo harías de una manera diferente? Es decir, con un estilo de comunicación diferente. Mm, no, porque yo siento, o sea, que yo no, este, yo le hablé firme, o sea, porque no he sido grosero, no sé, simplemente hablé firme, Ujú. ya, y más siento como que su reacción, como que la interpretación de él, Ok, porque no es que no levanté la voz, no fui grosero, no, o sea, simplemente fui firme diciendo, o sea, tienes que hacer esto así, así, o no, fue, ¿por qué estás haciendo esto si todavía no tienes esta información? ¿No? ok. Bien, resulta importante en el tema de comunicación Ujú, saber cómo lo toma la otra persona, que no solamente se quede en, uy, me sentí mal, sino preguntarle qué es lo que le hizo sentir así, porque ok, posiblemente tú no veas que tu estilo de comunicación este, pudo ser mejor, pero posiblemente esta persona sí, y más aún si estamos hablando de que en el rol de familia, ujú, digamos que el primero en orden que ocupa, ¿no? Y autoridad es tu padre, pero en el rol de exacto. trabajo eso cambia. Ujú, Entonces es muy difícil que esto se pueda acoplar sabiendo que tu autoridad inicial de familia con quien puedas interactuar, pues es tu padre. Entonces, sí, sí, eh, considero que el estilo de comunicación, cómo se baja, hasta el tono de voz que utilizo, las formas de decir las cosas, más allá de los acuerdos, tienen que estar bien cuidados para que esta relación se fortalezca como colaboradores dentro de la empresa, tú como supervisor, y que esto no impacte a nivel familiar, porque es bastante complicado cuando esto no se pone por delante de una manera clara. ujú, Es lo que te podría decir. ok, Bien, gracias, espero que te haya ayudado. María, gracias. hay unos Dime, comentarios en el chat que quizás los puedas ver si dejas de compartir un ratito, porque vamos, están vamos a interesantes. dejar A de ver. compartir. Ajá. Ok,
A ver, vamos a ver desde dónde estamos. Rudy. Zaira nos decía, en el Estado es más difícil aplicarlo, ya que la mayoría de posiciones no son como meritocracia, sino por democracia. Efectivamente, es que hay ámbitos laborales donde nosotros no vamos a tener todo el alcance a nivel de decisión, aún siendo líderes. Me ha pasado también. Entonces, esto que estamos hablando es para poder dar lo mejor de uno desde nuestro rol de líder dentro de una organización, dentro de una empresa, como pares, como colaboradores, como subordinados también, pero dentro de lo que sí está a nuestro alcance. ¿Ok? Rudy nos decía lo que acabamos de hablar, qué sucede cuando hay trabajo en familiares, fijar los acuerdos claros y tener mucho cuidado en el estilo de comunicación. Zaira nos decía es que hay un orden en el trabajo y en jerarquía en el trabajo, tú eres su jefe. Si tu papá no desea respetar, eso es un tema de él, como dice María. Dejar los acuerdos claros desde el inicio para evitar malos entendidos. Ok, muchas gracias, Zaira. Ángela, puede que reaccione así porque hay un precedente que lo llamó la atención. Por eso ahora quiere que le aprueben las cosas. Sí, y algo que dice Ángela, súper válido, ¿por qué? Porque él está esperando tu aprobación, pese a que tú ya le dijiste que tienes autonomía. Entonces, fíjate, qué importante. Entonces, ojo, algo que te quiero sumar, Rudy, antes de olvidarme de esto, es, fíjate que en tu comunicación tú le dices a tu papá, si tú me sustentas, si tú me, fíjate solamente en el estilo, y ahorita lo voy a cambiar por otro diálogo, que no es tanto parte de este taller, pero que sí me gustaría aportar ahí, ¿no? El tú decirle, tú me sustentas, tú me haces saber esto, si tú me demuestras quizás esto, ok, procede. Ahí un altito, ¿no? Porque yo como papá, como que siento eso que... Pero si tú dices, mira papá, si tú lo has visto que esto realmente puede favorecernos, mira, ya estamos hablando, puede favorecernos, si lo conversamos y vemos que realmente esto nos va a traer más utilidades, etc. Genial, papá, gracias por la idea, listo, lo vemos y arrancamos. Diferente, ¿no? Entonces, mucho depende cómo yo le hago saber las cosas. Bien, Angélica. Angélica, a ver un ratito. Angélica nos dice, yo sí veo, la comunicación es muy fuerte. Si alguien me dice, si me sustentas, si alguien me dice, si me sustentas porque lo has hecho, que lo haga. Angélica, no sé si nos puedes compartir esto, por favor, antes de pasar, porque quisiera que me... No, Quizás yo no lo estoy sabiendo leer. ok, Y luego vamos con Larisa. ya. Como creo que una compañera lo dijo, Ángela también, una comunicación efectiva, digamos, es ese tono, aparte como lo dijiste, en un tono, si tú me sustentas, o sea, como que ya ahí como, es como una amenaza, ¿no? O sea, se escucha como una amenaza, o sea, si alguien te dice algo de esa forma, y más aún cuando es un papá, pues es como que suena muy fuerte, ¿no? O sea, claro, hay comunicación, digamos, de buscar un diálogo de la forma como lo estás haciendo, o creo que sería mejor, ¿no? La comunicación es decir esa misma palabra, pero de otra manera, ¿no? De otra manera. Ujú. Esa sería mi sugerencia porque la forma como lo dijiste, Rudy, se sintió fuerte. Hasta a mí me chocó así como que yo sentí como me lo dijeras a mí fuerte, ¿no? Y más aún a un papá, pues en un trabajo más, ¿no? Creo que se siente fuerte. Eso quise decirlo. Sí. Lidia, ok. Sí, efectivamente, eso es. Bien, entonces justo le di pase a Lidia para que comparte y poder no perderme nada en el chat. Ok, no sé si Lidia puedes compartirnos. Ok, genial, gracias. Bien, entonces, lo otro que quería compartirles hasta que Lidia nos transmita la imagen es que en el punto que hablábamos de la estructura, estamos comenzando a cómo transformar esa dinámica en los equipos. Cuando hablaba de estructura y
de tratar de trabajar y quedarnos con estas personas, lógicamente siempre y cuando nosotros tengamos la decisión de también poder en algún momento separar a las personas que no nos suman. Una antes, Lidia, porfis, gracias. Es importante que podamos saber que hay personas que tienen el querer y que tienen el conocimiento. Entonces, cuando yo tengo esos dos puntos en una persona, digamos que es el perfil ideal. Pero no actuemos tanto en base a los perfiles ideales. Hay personas que realmente entran a una organización no conociendo mucho el cómo hacer. Hasta de repente les falta un poco de rapidez, ¿no? A mí también me ha pasado, a todos nos pasa que cuando iniciamos algo y estamos en ese proceso, pues empezamos quizás de una forma más lenta a hacer algo, ¿no? Pero sí tenemos mucho el querer. Entonces, con esas personas podemos trabajar, porque capacitamos y simplemente ya tenemos ese personal más listo. Pero cuando hay una persona que no quiera hacer, por más conocimiento que tenga, chicos, definitivamente, cuando no hay la voluntad y la predisposición, no nos va a sumar como equipos. Y eso es importante tenerlo claro. Discúlpame, mil disculpas, Larisa, había levantado la mano, por favor. Discúlpame. Buenas noches, María. No te preocupes, yo entiendo. Buenas noches a todas, todos, y un gusto. Me parece muy interesante la ponencia, pero quería hacer una pequeña acotación. Yo he tenido oportunidad de trabajar para el Estado y para una empresa particular para la cual todavía trabajo actualmente, y hay bastantes diferencias. El trabajo en el Estado es un trabajo en el cual cuando tú entras como persona nueva, necesariamente tienes que sacar adelante todo el potencial de tus habilidades blandas para poder pertenecer, en principio. Porque de lo contrario, encuentras mucha dificultad, mucha resistencia, bloqueos. Porque cuando tú llegas a un lugar a trabajar en equipo, ya hay equipos formados y para poder entrar a esos equipos formados, pues es bastante difícil. Se encuentra mucho lo que aquí se llama en Perú la argolla, ¿no? Que es esos grupos de gente internamente que pues inclusive hasta te ponen cortapisas y te ponen bloqueos y hacen la vida imposible en ciertas oportunidades. Sí, sí, Es más, aún cuando tú quieres postular para un puesto, yo por ejemplo entré para reemplazar a una persona en un puesto en un equipo porque estaba de pre-postnatal. Y recuerdo muy bien que en aquella entidad del Estado donde yo trabajé, pues había este tipo de manejos, ¿no? Y que son, supuestamente son y no son secretos, pero son, existen. Pero hay mucho grupo, mucha argolla, mucho de ese tema y es bien difícil. Tuve que hacer de todo para poder pertenecer a ese grupo y que me vean, simple y llanamente eso, que me vean y me reconozcan que pertenezco, simple y llanamente. Entonces, creo que de esa forma es como se maneja dentro del Estado, porque conversando con otras amistades y familia, se da ese tipo de casos en forma bastante común. Ya prácticamente está normalizado. Sí. Inclusive también, María, si en el caso como yo hice, postulé para tener una plaza fija, teniendo todas las habilidades técnicas y las habilidades blandas y todas las habidas y por haber, no se me dio la oportunidad. Se le dio a una persona totalmente fuera porque era familia del fulano y del sutano, primo y no sé qué más. Entonces se dan ese tipo de cosas bastante. O sea, no solamente depende de eso, a veces por más que uno ponga todo de su parte y tenga todo el currículum que se pueda tener para poder, digamos, casar en el perfil adecuado al cual se está postulando, no siempre es así. Y eso es lo que quería compartirles. Sí, muchas gracias, Larisa. Fíjate que también me ha pasado, ¿ya? Me ha pasado que al final, dentro de procesos tediosos para poder reincorporarme a la banca, había algo que al final decía, pero ¿qué está pasando acá?
¿no? Recomendaciones. Claro, lógicamente sabemos que no somos, ni nadie es perfecto y hay muchas cosas que vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo en el camino, ¿no? Y al final te quedas dentro de un proceso donde te celebran dentro del proceso que te hayas quedado a veces como finalista y al final simplemente ni siquiera te dicen cómo quedaste, ¿te das cuenta? Entonces son temas de respeto. Te comprendo en el tema del Estado, tengo familia que trabaja en el Estado. Cuando toco este tema, se habla mucho de la importancia y la presencia del líder. Ahora que vamos a ver este video, lo vamos a ver. Lamentablemente, cuando nosotros entramos en un equipo de trabajo, a veces nos cuesta mucho, como tú comentabas, y nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque a veces hay equipos formados, pero también porque muchos de los líderes no son líderes y son jefes, y van siendo permisivos con esta dinámica incorrecta de equipos que hay, ¿no? Pero nosotros desde nuestro rol como pares, entender esta mirada a mirar a nuestros compañeros, a nuestros pares, a celebrar también sus logros, es una manera de poder también entrar e incluirnos dentro de este equipo. Porque cuando tú te alegras de los reconocimientos que hagan a otros, cuando tú celebras sus éxitos, también comienzas genuinamente a decirles que te interesa estar dentro de ese equipo y te interesas también por los demás. Entonces, hay un rol de nosotros como pares dentro del equipo y hay un rol que indudablemente debe venir del líder para que todo esto tenga un éxito, que es también lo que nos decía Zaira. Bien, voy a hablarles de esto de manera un poco más breve para poder ir al video porque ya son las 10, pero hablando de los roles y responsabilidades interiorizados. Les hablaba de la estructura del equipo. Cuando hablaba de objetivos, que los objetivos deben estar claros, hay que tener en cuenta que cuando se habla de objetivos, mucho se traduce en temas numéricos. Pero ¿dónde están aquellos objetivos que tienen una recompensa emocional? Por ejemplo, es distinto que yo le diga a alguien, no sé, como objetivo, este mes el objetivo es lograr de repente incrementar un 10% las ventas con respecto al mes anterior. Miren cómo suena esto. Y miren cómo suena si yo digo, el objetivo de este mes es incrementar 10% de las ventas y representar a la empresa en historias de éxito. Por ejemplo, no sé, en prácticas de excelencia. Si tú eres un miembro del equipo y tú recibes este objetivo, ¿no te va a gatillar una emoción? Te va a gatillar una emoción porque yo quiero ser parte de ello, yo quiero estar ahí en la vitrina, yo quiero representar. Entonces, esto va a hacer que realmente yo pueda colaborar mejor dentro de esos roles y responsabilidades con los demás. Y qué importante es, y vuelvo a decir, esta ponencia va muy ligada al tema del rol del líder. Va a haber contextos en donde no necesariamente esto se tenga que aplicar. Por eso es importante para los que tienen roles de liderazgo y o forman sus propias empresas, tener en claro que esto al aplicarse va a evitar grandes dolores a futuro, porque vas a tener un equipo mucho más sólido. Y hay muchas cosas más que no vamos a poder verlas ahora. Pero es importante en el tema de roles y responsabilidades que conozcamos que tenemos que ver el perfil de cada colaborador y tenemos que tener clara la especialización de funciones. Cada colaborador hacer la función que mejor sepa hacer para que, ligado y cohesionado con el equipo, pueda este resultado conseguirse a veces en menor tiempo y lógicamente con mejor resultado. La comunicación efectiva en el proceso es vital. Hemos tenido un ejemplo ahorita que lo hemos visto con Rudy, pero el tono de voz, y aunque no crean, a veces la belleza de la comunicación, como también la dureza de la comunicación, también es necesaria en determinados momentos. Y la participación activa de todos en el proceso. ¿Qué pasa? No sé si les ha pasado alguna vez que han sabido o han estado dentro de un equipo en donde quizás tenían que cumplir un proceso, no sé si productivo, un proceso de ventas, y donde quizás 5 o 6 forman el trabajo. Pero en algún momento uno de ellos está disperso, pero tenemos que entregar el resultado.
tenemos premura por entregar un resultado. Y quizás muchas veces nos han cargado con una responsabilidad que no nos compete. O nos están sumando labores que otra persona no le está haciendo. Y cuando pasa eso, ¿qué cosa genera? ¿Un equilibrio? No, genera un desequilibrio. Porque unos van a sentir que dan más y otros van a sentir que dan menos. Entonces, cuando hay esto, ¿qué pasa? El que da menos a veces va a sentir, ¿no? Lo que hablamos en el tema de constelaciones, va a sentir quizás a veces una culpa porque no dio, una deuda pendiente. Y el que dio más va a sentir que también tiene una deuda pendiente con él, porque debe ganar más, porque deben reconocerle las horas. Entonces se fomenta el equilibrio si es que tratamos de que cada uno haga la función que le corresponde. Y lo otro muy importante, para que haya una espontaneidad en el equipo, para poder participar, para que pueda haber un fomento de la creatividad, es importante también cuidar el no sancionar ciertos errores que forman parte del proceso final. ¿Cuántas veces nos equivocamos para que hagamos un resultado mejor, para tener al final un producto mejor? El error es parte del aprendizaje. Pero muchas veces dentro de un equipo nos sentimos intimidados de poder participar o de poder dar una idea, ¿no? Y a veces en la locura está la excelencia, porque a veces las ideas más locas son extraordinarias. Entonces, ¿qué pasa? Pero como yo sé que el líder me va a decir, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Estás loco? Un poquito más vete a la esquina, ¿no? Como lo hacían cuando a veces estábamos en el colegio y te apartaban y te miraban mal. No. Acá tenemos que fomentar la creatividad y tenemos que decir que ninguna idea es cuestionable, que todo suma. Y por último, es cuando nosotros transformamos y hacemos una dinámica sólida, interna. Cuando hablo de una dinámica sólida, les hablaba y les decía que es lo que veo y lo que siento, cómo se hace, cómo hacer del trabajo, el estilo que tiene ese trabajo en un equipo. Entonces, el desarrollar equipos y llevarlos hacia el compromiso tiene mucho sacrificio, tiene quizás muchas horas de trabajo, pero también el sacrificio de entender que cada uno de los miembros tiene su propia personalidad, sus propias historias que traen desde casa, sus propias creencias, sus propias costumbres, y que en la diversidad también está la excelencia. Muy bien. Y pasado esto, gracias Lidia por la espera, pasamos a ver este video donde vamos a ver las 5C. Y antes de que lo pongas, Lidia, ahí estoy hablando de la coordinación. Por favor, permítanse mirarlo, ahí hay ciertos textos para después hacer un breve compartir de esto, y es la cooperación, la colaboración, la confianza, ¿no? Entonces vamos mirando por favor mejor para poder dar nuestras opiniones. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¡Oh! ¿Qué les pareció el video? ¿Alguien que nos quiera compartir? Súper simpático, muy coordinados todos, súper coordinados. Sí. Y es que acá, fíjense, y acá nuevamente entra la labor clave del líder,
¿no? Porque cuando hablan de coordinación, ¿quién coordina? Quien comanda esto es el líder. El líder coordina las tareas entre todos los miembros. También entra a tallar la confianza. Han visto que justamente el pingüino cuando supuestamente, ¿no? Ya digamos, lo chocaron. ¿Y qué hizo? Tenía que confiar en lo que iba a hacer el resto de sus compañeros y dejar que hagan su tarea. Y luego viene la cooperación, ¿no? Porque todos, cada uno tenía una función y todos estaban cooperando mutuamente. Y luego viene la complementariedad. La complementariedad, que cada uno aportaba de manera coordinada el trabajo. Y lo que no hacía uno, lo hacía el otro. Y por último, la comunicación. Siempre el líder es el que tiene esa voz de dirección. Entonces, ver bien los canales de comunicación que necesitamos para terminar un proceso. ¿Qué se vio acá? ¿Cumplieron su objetivo o no? Se fueron, ¿no? En el carro, los dejaron sin carro, pero cumplieron su objetivo. Entonces, muchas veces es eso. ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos en nuestros equipos también para que hagan lo que tienen que hacer y dejarles que hagan lo que tienen que hacer? Porque cuando no lo dejamos, ¿qué hacemos? Muchas veces hay superposición de tareas, hay duplicidad de tareas, o hay personas que cumplimos el rol, y a mí me ha pasado de ser todistas, porque justamente no empoderabas a las personas en aquellas funciones que les competía y que tenían que hacer, y que eran parte de su función. Bien. Bien, pasamos, Lidia, por favor. Bien, a ver, ¿qué es lo que se ve aquí? Cuando yo les decía que si en algún momento se acuerdan de cuando iban a un lugar y se sentían tan bien, de hecho que seguro han tenido miles, un montón de experiencias de estas, y quieres quedarte en ese lugar, y cuando te vas a un lugar y realmente quieres irte. Realmente yo me quisiera quedar en un lugar donde yo vea esto, ¿no? Veo, puede ser un grupo de personas que se haya encontrado, pero yo veo acá que están con papeles y yo puedo decir, oh, están haciendo un trabajo, es un equipo que trabaja dinámicamente, que está contento. Y más allá, fíjense lo que yo voy a decir, cuando yo hacía esto decía, posiblemente, y lo más seguro es que estén tan contentos. Ojo, esto no es estar en una organización o formar una empresa, ya lo saben ustedes seguramente, no es todo un color de rosa, va a haber momentos de tensión, pero qué importante es lanzar esa sonrisa cuando estamos en el trabajo, de saber que lo que estamos haciendo se aporta valor a mi vida, y más aún cuando decido cumplir el propósito que yo quiero llevar. Y yo les digo cuenta propia, yo soy una persona que ya solté mi trabajo como dependiente y que me ha costado muchísimo, chicos. Ya no estoy liderando equipos, ya no estoy gestionando. Y cuando escuchaba a uno de ustedes que me decía, he puesto mi currículum, he puesto mis habilidades, de todo hecho, ¿no? y no me han elegido. Bueno, yo he estado así, hasta que me di cuenta que mientras más persistía, ¿qué cosa pasaba? Resistía. Y hasta que un día, y le comenté, acá está Zaira presente, y le decía, Zaira, he visto, se me vino, como, no sé cómo explicarles, ¿no? Ni siquiera estaba pensando en esto, pero quiero realmente llevarles este mensaje, porque yo estoy construyendo con mucha dificultad, estoy rompiendo ciertas cosas que realmente me estaba aferrando, hasta que un día se me vino a mi cabeza como una gran imagen, como una bola, una burbuja grande, y donde alguien estaba corriendo, pero esta burbuja no le permitía el ingreso, es como que le repetía. Y a veces uno tiene que preguntarse cuándo es el lugar correcto, el momento correcto, y qué hay más por hacer. ¿Qué hay más por hacer? ¿No? Entonces, estoy tratando de construir algo como independiente, pero desde aquello que realmente me gusta hacer.
¿no? Y liderar equipos me encanta hacer. Pero atreverte a formar y a emprender, bien. Y quizás acá haya muchas mujeres y hombres que están trabajando en organizaciones y qué extraordinario. Pero quizás haya muchas personas que están pensando, ¿es esto lo que quiero seguir? ¿O estoy queriendo decidir hacer algo diferente? Crear algo propio. Pues bien, lo único que yo les puedo decir es de que yo veo a estas personas acá y lo que me traducen es que están, si yo lo percibo en primera vista, viviendo de su propósito, porque están alegres. Entonces, y parte de nuestro propósito cuando trabajamos en equipo, sea una organización o no, es saber que tenemos que mirar con amor a las personas. Un amor que potencia habilidades y un amor también que corrige, ¿no? Y parte de lo que yo creo, bueno, soy cristiana, y yo creo que el amor también es disciplina, que no significa que todos tengan que creer en eso, pero yo les comparto lo mío. Bueno, vamos a lo último, Lidia. Muy bien, voy a resumir esto. El ganar a ganar. Cuando hay una dinámica fuerte en un equipo, que significa que fluye, que significa que coordina, y todas las 5C que hemos visto, todo lo que hemos hablado ahora, es más fácil que podamos pensar en que haya un ganar-ganar, que haya una satisfacción mutua, ¿no? Y cuando el equipo tiene claro esto, comienza a alegrarse por el triunfo de la otra persona. Y créanme que eso es lo más bonito. Porque si en algún momento uno no está muy bien, pero tú tienes a un compañero del lado que le está yendo bien, no solamente en su trabajo, sino también que te está trayendo una historia y que le está yendo bien, alégrate. Alégrate, porque eso es parte de cómo nos abrimos las puertas. El valor de una recompensa mutua en el tiempo. ¿Cuántas veces hay colaboradores que han entrado a una empresa y me han dicho, yo quiero entrar aquí y en 6 meses quiero ascender acá, en 6 meses acá, en 6 meses acá. Ese es mi objetivo. Y yo decía, wow, todo lo que nos ha costado una vida a nosotros, ¿no? Está bien las expectativas, pero también sabemos que hay un sacrificio y que hay un costo que también nos cuesta, ¿no? ¿Qué sacrificios hay? Quizás más horas de trabajo, que se traduce en menos horas de compartir en familia. ¿Qué sacrificamos? Sacrificamos también muchas veces nuestro ego cuando trabajamos en equipo. Sacrificamos también a veces no ser el protagonista cuando trabajamos en equipo, porque hay otros que también tenemos que dejarles que brillen. Y es parte de la concepción de trabajar en equipo. ¿Y cuál es la ganancia oculta de no preocuparnos en crear esas dinámicas tan efectivas en un equipo y que se traducen en un mejor resultado? ¿Cuál es la ganancia oculta? Pues permanecer en la zona de confort, porque es más fácil que cada uno haga su trabajo individualmente y luego arme las piezas, y que lo poco que necesite o lo exigible pueda hacer para poder relacionarme con el resto, ¿no? Porque son diferentes personalidades. Ay, qué señor, lidiar con tal persona, con Pepito, con Juanita, uy, no, ya me está mirando mal, uy, no, seguramente va a pensar mal de mí, no, pero es que seguramente me tiene en la mira, y ciertos aspectos y frases coloquiales que tenemos. Yo les voy a decir que cuando trabajamos en equipo, también vamos aprendiendo mucho. Yo soy una persona que cuando ha gestionado equipos he aprendido de un sinfín de errores, y por supuesto que no lo hago del todo bien, porque hay cada cosa que tenemos que ir perfilando. Y nuestros equipos que están a nuestro cargo también nos van enseñando mucho a nosotros. No es que los que están arriba solo enseñan, no, aprendemos muchísimo de los equipos que nosotros estamos liderando. Entonces, lo único que les quiero decir es de que trabajemos con una mirada de servicio a los que nos toque trabajar, y que también demos la oportunidad de que nuestros equipos puedan ser líderes situacionales en algún aspecto o en alguna tarea.
porque eso es lo que realmente hace que podamos crecer y que un equipo tenga ese dinamismo, tenga esa dinámica donde alguien va y realmente dice, sí, quiero trabajar. Y no va a haber equipos perfectos, pero saber que tú contribuyes desde una mirada genuina y auténtica de preocupación por el otro y por tu propio par, déjame decirte que con eso ya estamos cumpliendo nuestro rol. Lidia, ¿podemos ir a lo último? Ok, esto se los dejo y luego se los comparto para que lo puedan hacer ustedes. Son memorias, y acá les invito un poco a pensar en personas que han impactado positivamente por su gestión de equipos y qué momentos pueden recordar, ¿no? Y de repente, aunque esa persona no los pueda escuchar en ese momento o leer, pero hacer esto como una forma también de honrar ese trabajo, ¿no? Y seguramente que si tú estás honrando el trabajo de un líder, seguramente hay varias personas que aunque tú no lo sepas, también están honrando esos momentos en donde tú contribuiste de una manera que impactaste positivamente e inspiraste la vida de otras personas. Vamos, Lidia, a lo último. Y estoy diciendo cada vez lo último, ¿no? Muy bien. Chicos, para culminar, por favor, ya no vamos a poder ir a salas con grupos reducidos, pero les voy a invitar, por favor, a hacer un ejercicio pequeñito, pero donde puedan ustedes cerrar sus ojos. Por favor, un momento. Entonces, yo les pido que ustedes se puedan remontar a algún momento de su vida donde se visualicen dentro de un equipo. Y permítanse sentir, mirar a las personas que están ahí y desde la vulnerabilidad reconocer si los han mirado con ese amor genuino de servicio, de preocupación por el otro. Si esto les hace sentido, ¿qué tanto les contribuye para que puedan sostenerlo? ¿O sobre qué personas debería comenzar un cambio ahora para poder mirarlos con otros ojos, para poder aportarles también? Y desde ahí, reconocer los recursos que tienen. Y que tú también formas parte de. Que tienes recursos que sumados a los de los demás, puedes hacer algo extraordinario. ¿Qué sensaciones te vienen? ¿Qué sentimientos? Y si puedes, poco a poco, ir volviendo e incorporándote, haciendo una respiración profunda y volviendo acá a sala, me gustaría pedirte que puedas comentar en el chat una sola palabra que represente este ejercicio. ¿Qué es lo que te gatilló? ¿Lo que sentiste? Vamos, Lidia.
Gracias, Elda. Servicio, colaboración. Y bueno, para ya despedirnos por el día de hoy, yo puse este punto. ¿Y ahora cuál es el próximo reto? ¿Saben por qué? Porque ha habido procesos en donde he formado parte de un equipo, como también he estado a cargo de un equipo. Y cuando realmente tienes la satisfacción de haber tenido esta capacidad de servicio, de haberlo hecho mejor que ayer, de tener esta empatía, como ustedes lo dicen, esta mirada genuina, porque todos tengamos un crecimiento y no solamente yo, por celebrar y aplaudir los logros de los demás, tú comienzas a preguntarte en el equipo, ¿y qué más sigue? ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Y lo dices con emoción, ¿no? Entonces, por eso les ponía esto, ¿no? Si te sentiste contento porque el lugar donde trabajas se va transformando en un lugar con una cultura más sólida, equipos, esto se siente en el sistema. Esto se siente cuando tú vas, cuando tú ves esto. Entonces vas a querer saber qué cosa sigue. Y no todo es color de rosa. Sostener esto en el tiempo, como lo decíamos, es el reto de un líder. Esto está encabezado por un líder. Y si el líder lo tiene bien interiorizado, esto va a ser efectivo. Pero si el líder no lo tiene interiorizado, es bien difícil que esto funcione. Y solo se podrá lograr con los que quieran ser mejores que ayer. Y por eso este dibujo. Querer ser mejores que ayer. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. La verdad les cuento que me salí de mi libreto, pero hubo un momento en que definitivamente solamente quise fluir. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Me remontó también a partes de mi historia y a lo que ahora estoy viviendo y que agradezco con muchísimo amor este cambio en mi vida y esto que estoy queriendo hacer. Así que gracias a todos. Gracias, Lidia. Gracias María. Yo creo que a todos nos has dejado aquí pensando en varias cosas, en nuestros trabajos, en las cosas que gestionamos para sostenernos en los equipos que tenemos. Y yo creo que la mejor manera de agradecer a María es que los que puedan, podemos prender la cámara para dejarnos una fotito de recuerdo y ella también se pueda llevar un poquito de esto, ¿no? Así es que los invito a prender la cámara para tomarnos nuestra fotito y poder ponerla también en los grupos de WhatsApp. Y así podemos ver pues Gracias. lo, lo que nos ha servido. Justo acá en el chat también te siguen poniendo cosas, ¿no? Que van a tener más atención en el trabajo. Gracias. Lidia, Sí, está déjenme bonito. muñequitos, ya no me alcanzó el tiempo. Siempre hay más. Siempre dejamos con un poquito de más ganas. Bueno, a ver, Ya. si pueden prendan sus cámaras, chicos, o me ponen aunque sea una reacción, ¿ya? Si no pueden prender la cámara para que podamos, como les digo, dejarlo de recuerdo tanto para María y también para Jimmy, que después él siempre ve después los videos cuando no nos puede acompañar, ¿no? Ahora está haciendo varias cositas porque se nos va de viaje, pero eso nos va a seguir. Ok, para no dilatar más, chicos, los que están prendiendo la cámara, vamos a saludar para poder tomar la foto. ¿Ya? 1, 2 y 3. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Gracias. es un honor que me hayan acompañado. Un Gracias. besito, Lidia. Un Y honor. muchas gracias en realidad a todos. Gracias, María. Nos has dejado con muchas Gracias. cosas. Encantados que tengan una linda noche. Siempre tenemos actividades, así que estén atentos a los WhatsApps. Descansen y gracias, María. Ya nos vemos. Gracias. Un Mucho besito. gusto. Y hasta luego. Gracias, Cuídense. buenas noches. Buenas noches. Gracias.